Alfredo Figueroa, buenos días. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, Carmen. A Sé ti y que a todo el estás, auditorio. sé que estás en un país que se está preparando para ser el campeón del mundo próximamente. Cuéntanos. Eh, Exactamente. Estoy en un país que se prepara para ser campeón del mundo. Yo personalmente espero que lo sea, después de haber visto ayer al que yo consideraba el equipo, pues sobre todo en términos de individualidades más fuerte de todo el mundial, que tiene jugadores extraordinarios Francia, y ayer vi a una selección española muy cerquita del Monumento a Colón aquí, en donde se concentraba toda la gente, o una parte de ella con pantallas y tal. Ujú. Vi a una selección española verdaderamente mostrar cómo la inteligencia del juego colectivo y cómo la unión de jugadores que a lo mejor, siendo unos extraordinarios jugadores, no tienen por sí mismos, digamos, las cualidades técnicas de los franceses, en realidad terminaron dándole en determinados momentos, como decimos en México, un baile a los franceses. Un baile le pusieron los españoles ayer aquí a los franceses, bueno, en Estados Unidos, y aquí lo pudimos ver. Y bueno, pues como te podrás imaginar, Carmen, ¿no? Hay que decirle al auditorio que el horario acá fue a las 9 de la noche. Así que la cosa en Madrid al menos se prolongó en los muchísimos bares que hay aquí y en las muchísimos cafés hasta muy altas horas de la noche. Y nada, se No, un advierte furor seguramente, ¿no? Un furor absoluto. un furor absoluto, una suerte de comunidad muy fuerte. Y bueno, claro, además en el caso especialmente de Madrid, hay una cantidad de personas que, no siendo propiamente españoles o madrileños, y pertenecen a toda la comunidad latinoamericana, que hablan español, etcétera, y que han estado todos pues muy pendientes, porque Madrid es una ciudad pues muy cosmopolita No, ahora en ese vibrante, sentido, ¿no? vibrante, cosmopolita, hermosa, divina, sí, sí, sin duda. Déjame Sí, que está hermosa. está Sí, hermoso, sin sí, duda. sí, sí. Déjame que te comparta, justo para estar en sintonía con lo que dices, estas Sí. imágenes, la agencia Reuters, que tiene siempre una cobertura magnífica, bueno, pues está mostrando esta fiesta impresionante. Vimos las imágenes del rey y de bueno, la familia real, que la Casa Real, pues empezó a difundir cómo fue que festejaron ahí en un saloncito de televisión, pero la fiesta estuvo afuera. Aquí va. Me siento genial. Argentina, ¿no querías jugar la finalísima? Toma la segunda. Toma la segunda. ¡Vamos! Quiero a los dos, pero si tengo que elegir, quiero Argentina. Quiero Argentina, que a Inglaterra ya le ganamos en la Eurocopa. No, pues una euforia total, con toda razón. A ver qué dice qué. Sin duda todo el mundial hasta ahora, Espérame. la verdad. Dominancia completa. Dominancia completa, decía esta ciudadana que estaba festejando junto con muchísimas más personas. Pues sí, te está tocando verlo en primera fila, Alfredo Figueroa. Me está tocando verlo por azar del destino, no era el motivo de mi... No fuiste, no tengo- fuiste al mundial, no fuiste a ver el no, festejo. no. ¿Fue casualidad? Qué suerte Sí, que sí, tienes, son- oye. sí, tengo suerte aquí. Además, te digo, de haberlo visto pues muy junto de donde se podía desde un gran balcón ver a toda la gente como la estás mostrando ahora, al extraordinario
digamos, explosión que hay aquí y que tiene que ver, que es muy interesante porque te escuchaba un poco más temprano, efectivamente en España, como está pasando en muchos lugares del mundo, pero particularmente ahora aquí, y ya llegaremos a nuestro propio caso, pues hay una polarización absolutamente importante. Tremenda. Nos dice nuestro amigo Manuel de Santiago, que también está allá contigo, Sí. está en España también. Manuel Sí, dice que hasta que gritaban también, por supuesto, para España, la selección, felices, pero que gritaban contra el presidente y le decían, bueno, ya no voy a repetir aquí porque el coreo, los coros en torno a las celebraciones en España incluían Pedro Sánchez y ya te imaginarás qué. Sí. Hay ciertamente una enorme discusión pública sobre casos de corrupción que están vinculados al Partido Socialista Obrero Español, sobre casos directamente de corrupción asociados a su propia familia, el caso Zapatero, y del otro lado, pues no cantan mal las rancheras, Carmen. También hay una gran cantidad, digamos, de casos abiertos contra el Partido Popular, y eso creo que nos lleva a una reflexión. Ahora, sí hay que decir, y hay una cosa que hay que poner en valor, y es que hay una suerte de emergencia por parte de muchos jóvenes que pertenecían a la digamos, al espectro más de centro-derecha, ¿no? Que tienen un enorme enojo, digamos, hoy, que están ya De llegando a derecha la y vida, unos de a la ultraderecha vida. también, ¿no? Sí, hay un movimiento de ultraderecha que está surgiendo, y creo que, y de eso justamente creo que es interesante hablar hoy por hoy en lo que está pasando déjame decirlo así, no solo en España, sino que está pasando en muchos lugares del mundo. Y con conversaciones aquí con políticos, con académicos, con empresarios, etcétera, en muchos sentidos creo que hay cosas que nos han pasado en México que empiezan a ocurrir aquí, ¿no? Que empiezan a ocurrir aquí y que la sociedad está como muy sorprendida respecto de esos fenómenos que pasaron ya en el país y que aquí empiezan a sucederse de manera muy, muy importante. Alguien en la comida, una de las comidas en las que estuve, decía: este señor viene del futuro y les viene a contar lo que pasa después de que uno se carga todas las instituciones, cuando iguala todo, ¿no? Uh-huh. Cuando las instituciones y los jueces dejan de tener respetabilidad pública, cuando hay un desmoronamiento, digamos, que este es un riesgo, creo que en España hoy, que tiene que tomarse muy en serio. El hecho de que haya una respetabilidad por las instituciones públicas, que lo que aquí sería la Corte Suprema, que es el Supremo, digamos, tenga una actitud que sea imparcial y no parcial hacia alguno de las fuerzas políticas. En fin, que hay una cosa que se pregunta España, que se está preguntando todo el mundo, y la gente, los sociólogos y quienes nos hemos dedicado profesionalmente al pensamiento, a la teoría social y a la teoría política contemporánea, es, y uso una frase de Helmut Rosa y de Nancy Fraser, etcétera, de algo que está mal con la democracia, ¿no? ¿Qué está mal con la democracia hoy? Que te escuchaba en otra nota advertir una cosa tan extraordinariamente grave y tan característica del tiempo en el que vivimos, que es esta embestida de los Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional, ¿no? Que muestra muy claramente, Carmen, cómo las instituciones, digamos, más globales que se produjeron están siendo atacadas por un país que pretende, digamos, en una suerte de contradicción explícita que no deja de mover un poco, si no fuera trágica, a la risa, que se indignen porque hay una corte penal que sería capaz de llevar a juicio a ciudadanos norteamericanos, a militares, etcétera, a partir de aquellas reglas del Estatuto de Roma con la Corte Internacional, ¿no? Pero que por otro lado se abroga el derecho de juzgar a quien sea de otro país, incluidos políticos mexicanos, en una corte de Nueva York, ¿no? Es decir, hay ahí, o se advierte ahí justamente que algo
hay muchos elementos que hacen o han dejado de hacer funcionar, más allá de las singularidades de cada uno de los países, que han dejado de hacer funcionar a la democracia como fue concebida originalmente, y que hoy tiene un desafío enormemente importante y sobre todo muchos misterios por resolverse hacia adelante, Carmen, porque creo que, entre otras muchas cosas, la pregunta que tenemos que formularnos es que si la democracia va a evolucionar de modo tal que pueda seguir respondiendo, digamos, a las expectativas de una sociedad que tiene un aceleramiento enorme y que fue diseñada para estados nacionales. Sí. Y no para... pero la democracia como tal está pensada para estados nacionales. Y ahora ocurren cosas que no necesariamente tienen que ver con lo que ocurre en tu territorio ni en tu estado. Totalmente. ¿Me explico? Totalmente. Es decir, lo que hoy vivimos en el caso mexicano, que tiene muy buenas razones para estar ocurriendo desde el punto de vista de la enorme destrucción institucional de la que hemos dado cuenta en el programa tantas veces, ¿no? Del Poder Judicial, de las instituciones autónomas, de incluso de la respetabilidad con la que un jefe de Estado se tendría que conducir para actuar con un grado de imparcialidad más allá de que pertenezca a un partido político, ¿no? De todo este fenómeno que en realidad, más allá de eso, está ocurriendo cosas en nuestro país por lo que sucede en una corte en los Estados Unidos y por los intereses de los norteamericanos, y no necesariamente por la preocupación por las víctimas en México, ¿no? Y por lo que es la impunidad en México y por lo que es la conexión entre el Estado, el ejército, el crimen organizado, los partidos políticos, la disputa por el poder. De la última muestra de esto que tenemos es esta pues revelación de cómo una gobernadora de un estado, ¿no? Sale se revelan audios de conversación con agencias de inteligencia aparentemente de los Estados Unidos, ¿no? En una cosa y sale a dar una explicación que digamos nadie podría aceptar cuando dice, pues yo no sé con quién estaba hablando, ¿no? Esto me parece increíble y me parece que hay una pregunta no que formularnos. No sabe con quién estaba hablando, pero dijo unas cosas bastante comprometedoras, ¿no? ¿O no? Que están diciendo que no. O sea, aquí están diciendo que no está diciendo nada que pueda sugerir siquiera que podía poner a disposición de alguien que presuntamente pueden ser representantes de agencias estadounidenses, pero que no están seguros de que lo sean, pero que de cualquier manera la conversación no da para sugerir que estaba poniendo a disposición de ese alguien información de carácter sensible para el Estado mexicano. ¿Qué te parece eso? Pues me parece una mentira como una casa, ¿no? Me parece que estamos ya, y hay una cosa que quiero que comentemos y que pensemos contigo, con el auditorio. Me parece que es una mentira absolutamente evidente cuando alguien se atreve a decir que qué información podría obtenerse, qué sé yo, Carmen, de las reuniones de seguridad donde participa la gobernadora, ya sea a nivel federal o a nivel local, en un estado con una relación con los Estados Unidos y con un asunto vinculado, digamos, a redes criminales continuadas tan importante como lo que ocurre en Baja California. Entonces, pero de eso que hemos hablado tanto, a mí me gustaría un poco pensar y desplazar la pregunta. Ya sabemos lo que está pasando con las instituciones del país, ya sabemos que hoy en la mañana tenemos una presidenta que todos los días presenta contradicciones y además, digamos, dice cosas que a lo mejor no nos detenemos a pensar lo suficiente respecto de lo que está diciendo. Hoy escuchaba a la presidenta de la República decir, con todo esto asunto vinculado al piloto y todo lo demás, escuchaba a la presidenta decir, mandamos a los Estados Unidos a todas estas personas, ¿te acuerdas? A todas aquellas que fueron no extraditadas por una vía procesal, Carmen, ¿no? Se les entregó, sino prácticamente subidas, expulsadas del país, subidas a un avión y adiós, ¿no? Del país, sin instituciones mediando eso. Cosa que jamás ocurriría con Rocha Moya, por lo que se ve. Que por supuesto, claro, que tienes todo este comportamiento y que por otro lado, evidentemente tienes todo un proceso de encubrimiento de personas que no quieres llevar. O sea, ya olvidemos, se presume inocencia siempre, pero no se quieren llevar siquiera a un tribunal. ¿Qué dice la presidenta? Fíjate, si escuchamos detenidamente un momentito, dice, nos los llevamos de México para fortalecer la seguridad del país, para que no tuviéramos un problema de seguridad.
Fíjate, Carmen, cómo reconocimiento afirmar el una Estado. cosa de esta. No, a ver, O sea, el Estado reconoce que es incapaz de hay enfrentar que el mandar a los asunto de Estados Unidos para seguridad. nuestra seguridad, porque aquí no, aunque estaban muchos de ellos detenidos, ¿no? Estaban detenidos al final de cuentas, bajo el resguardo del Por Estado. supuesto. Y entonces el propio García Garfus ha dicho es que aquí delinquían desde las cárceles, por eso, por seguridad del país, mejor los mandamos a Estados Unidos. Qué reconocimiento tan brutal de un Estado está diciendo, somos incapaces de que dentro de las cárceles nuestras dejen de delinquir. De un Estado vaciado, Carmen, de instituciones y de posibilidades de procurarle a su población justicia mínima, ¿no? Protección mínima. O sea, por un lado, enarbolan el discurso de la soberanía para no entregar a sus, digamos, a parte de su grupo político, que incluye estas personas, pero que sabemos, y hay manifestaciones en esa dirección todo el tiempo, es una red mucho más grande, que desde los Estados Unidos hay una acusación absolutamente evidente, y citemos otra nota tuya hoy, la DEA diciendo hay una conexión entre el crimen organizado y el gobierno de México, ¿no? Entonces, todo esto está pasando frente a nosotros, y yo la pregunta que quiero desplazar de la pregunta estrictamente política, es qué está pasando con nosotras y nosotros, Carmen. ¿Qué está pasando con la sociedad mexicana? Bueno, ahorita Cuando estamos viendo el Mundial. Básicamente. Estamos viendo el Mundial, está bien, pero el Mundial terminará en unos días. Sí. Y también terminará en España, gane o pierda, en unos días, y en otros países, y en Argentina, gane o pierda, terminará en unos días, y luego regresaremos a una condición en donde sigue siendo válido preguntarnos qué está mal con las democracias del mundo y qué está mal en particular con nuestro proceso político, porque ya estamos claros que desde este oficialismo que hoy tenemos en el caso mexicano, no vamos a encontrar una salida, una solución que se promueva desde el propio gobierno. Y yo me pregunto, y creo que es una pregunta clave hacia el futuro, si la única respuesta que podríamos obtener, y algunos ya me van a escribir al rato por WhatsApp para decirme que soy demasiado optimista, ¿qué va a pasar con la sociedad mexicana y con las poquitas herramientas que tiene? Porque en el 18 me queda claro que tomó su voto, lo hizo valer, porque estaba insatisfecha, enojada con un conjunto de partidos y con un conjunto, digamos, de prácticas de corrupción y de impunidad, y votó a una opción que se había presentado muchas veces, pero no había logrado obtener un triunfo de esa magnitud. Y entonces esa opción, que además tenía un líder carismático en muchos sentidos, como era López Obrador, ejerció el poder en términos de la destrucción de algunos de esos mecanismos y esos derechos y esos contrapesos y esa división de poderes, y eso ha permanecido hasta este momento, y creo que hay una sociedad que está dando cuenta o dándose cuenta, o eso nos dicen por lo menos los instrumentos de medición que hoy tenemos, que efectivamente, digamos, la promesa de aceptar mentiras, déjame decirlo así, de alguien que se presenta a las elecciones, aunque diga cosas que a mí me gustan, ¿no? Pero que, como dice cosas que me gustan, aunque sean imposibles, aunque sea un absurdo decir, como te dijeron a ti en ese estudio, Carmen, un día, no se va a tirar ni un árbol, te dijeron, ¿no? Sí. Ni un árbol se va a tirar. Bueno, pues eso es... Ni uno. O sea, imagínate, ¿no? Fue una devastación. Voy a crecer al 6%, voy a acabar con el problema de la seguridad, denme 4 meses. ¿Y en dónde estamos, no? Es decir, la pregunta es si hay una sociedad dispuesta a verdaderamente, digamos, hacerse cargo de que la única forma de sostener a la democracia ciertamente pasa por la reconstrucción de sus instituciones, pero que de una manera muy relevante pasa por una propia transformación cultural de la sociedad, sí, en términos de entender que tiene que sostener a la democracia desde la calle y hacer un proceso de exigencia desde las herramientas que tiene, el voto, la posibilidad de organización, las posibilidades de recomponerse como un ciudadano que no vive en algo que se discute también en la teoría del mundo, Carmen. Se habla
y aquí otra vez vuelvo a citar a un alemán, Helmut Rosa, que ha escrito mucho sobre esto, sobre la aceleración del mundo y sobre esta suerte de alienación, ¿no? Una alienación democrática de alguna manera, que hace que la gente prefiera la mentira, porque no hay nada para sostener afirmaciones como las que escuchamos todos los días, que ir por el proceso más complejo, tardado, detenido, que es crear instituciones, hacer investigaciones serias, procesos, llegar a elementos de calificación de esta naturaleza. Bueno, este es nuestro problema singular, pero en muchos sentidos está conectado con el problema mundial, ¿no? Nosotros vivimos una cosa gravísima, mucho más grave que, por supuesto, la que vive un país como este, en donde me encuentro, en España, mucho más grave en muchos sentidos, en muchos órdenes, pero creo que la única respuesta que puede surgir, deberá surgir desde la decisión de una sociedad que de pronto puede aquí, por ejemplo, no importa quién pongan, pero hay un porcentaje de gente que vota a Vox, o que vota a un youtuber digital que tiene hoy representación en el Parlamento Europeo, ¿no? Entre esas sociedades que están conviviendo ahí y que van a decidir si la democracia es el camino con el que quieren seguir viviendo, si van a, digamos, de esto que ha ocurrido con el populismo, con los populismos tanto de izquierda como de derecha en el mundo, y van a dar otra respuesta. En Estados Unidos, por ejemplo, todo parecería indicar que en noviembre el país va a rechazar lo que ha hecho su presidente a lo largo del tiempo, y en España se van a vivir elecciones en el próximo año, municipales, autonómicas y eventualmente la de la presidencia de la República, y en México también se van a vivir elecciones en el próximo año. ¿Cómo va a jugar ese instrumento hoy tan manoseado, tan manipulado, tan difícil de ejercer como es el voto en el caso mexicano, con vínculos con el crimen organizado en partes del territorio, con programas sociales, con presiones? ¿En qué medida la sociedad mexicana va copiosamente a presentarse a las elecciones? O Carmen toma la decisión de que la democracia ya no es un asunto que le interese a las mexicanas y a los mexicanos, y que no vale la pena dar ningún tipo de lucha por esa democracia, no, porque después de haber luchado tanto tiempo por esas libertades y esas democracias, también esa misma democracia insuficiente que se produjo durante el periodo de la transición dio como respuesta no escuchar a la gente, no sentir que con el voto, que era una forma de escuchar la voz de las personas, que era una forma de transformar la esfera pública, que pasan cosas cuando uno se organiza y cambia las cosas. Esta creo que es una de las grandes discusiones que estamos teniendo en todo el mundo ahora, en las ciencias sociales, pero también en la política, y también creo que mucho a nivel de ciudadano, ¿no? Es decir, cuánto aproximarnos o alejarnos de ese mundo en donde pasan cosas como las que tú relataste esta mañana, que pude oírte muy detenidamente, con cosas que cada una por sí mismo, Carmen, son una bomba en muchos sentidos de lo que está pasando en las democracias del mundo y lo que está pasando en un sistema que, como el nuestro, por desgracia, ha perdido o no puede llamarse hoy un sistema democrático en los términos, por lo menos, del régimen de la transición, por el que muchas y muchos trabajamos y buscamos mecanismos de creación de derechos. Ni más ni menos, pues Alfredo Figueroa, seguiremos hablando de todo esto que es muy importante, te mandamos un abrazo y bueno, pues disfruta tu estancia donde hay una gran celebración más que merecida. Fuerte abrazo para ti. Fuerte abrazo, y hoy Argentina-Inglaterra, ¿no? ¿Dijiste que le vas a? Yo no me voy a prestar a las cosas que están pasando en las redes sociales, yo voy con Argentina sin ninguna duda. Abrazo a los argentinos, abrazo hasta Buenos Aires. A mí las tonterías de algunos ahí en las redes y algún imbécil que no hay que ni contestar ni decir su nombre en la televisión argentina, no voy a caer en eso. ¿Un imbécil? ¿A quién te refieres? A un imbécil que se puso a decir tonterías de los mexicanos, hasta la presidenta de México le contestó. Pero ya se disculpó, ¿no? Uno que decía, ¿qué decía? ¿Que odiaba a los mexicanos o qué era?
Sí, ¿Cómo era la frase? no me acuerdo la cantidad pero de tonterías. Ya se disculpó, me parece, ¿no? Creo que sí, ¿o no? Bueno, es un hombre de ultraderecha que es tan milimétrico desde el punto de vista de lo que representa Argentina para nosotros, tan milimétrico. No, sí, no. Argentina es otra que no cosa. vale- Argentina que no no es vale eso, la por supuesto pena. que no. Ni Argentina es eso, ni nosotros somos las tonterías que una bola de también mexicanos y mexicanas están diciendo de aquel país. Hemos hecho... De que les hemos están tenido- haciendo el favor para que gane, o sea, que hay una mano negra de la FIFA, todo, un montón de cosas que se están haciendo. Mira, la FIFA la podemos cuestionar desde todos los puntos de Hay vista, materia. pero el amor, hay mucha materia para hacer un cuestionamiento. Pero, Argentina es pero grande, no hay duda. El amor que tiene Argentina por su fútbol, la pasión con la que van a salir seguramente a la cancha, con la que ahí, si gana hoy Argentina o si no gana, de todas maneras van a llorar por dolor o por amor en el obelisco, seguramente está muy por encima, en mi opinión, de las tonterías del algoritmo y de cómo presentar conflictos entre países que son en todos sus sentidos, en muchos de sus sentidos, hermanos, donde hemos trabajado juntos. Hermanísimos. En fin, hay una cantidad de argentinos en México tan importante. Ya digo que si es Argentina la finalista, yo no tengo otra manera de no ir a España, pero eso no quiere decir que no espere que hoy gane Argentina y que las cosas y que lleguen a las cosas a la cosa más importante de lo menos importante, ¿no? Al final El fútbol. La cosa menos importante, ¿cómo era? Lo más importante de lo menos importante. De lo menos importante, que se le hemos atribuido, se le atribuye en términos de a Valdano. Sí. Si no lo dijo él, lo pudo haber dicho, porque es un sabio. Si no lo dijo él, lo pudo haber dicho Valdano, porque es un hombre muy inteligente y además que tiene una manera muy, bueno, como Juan también, de ver el fútbol. Juan Villoro. Bueno, fantástico, Juan Villoro. Martín Caparrós, por ejemplo, que son muy grandes. Martín y tantos otros que han escrito. José Ramón Fernández, al que le mandamos un abrazo también. Bueno, José Ramón, que en muchos sentidos es el padre el cronista y el padre de la polémica antes que la polémica política en México cuando estaba prohibida. Él llegó antes. José Ramón abrió la puerta para la polémica deportiva, enfrentándose a lo que era entonces aquel gigante que era Televisa y a decir cosas que luego nos fueron dando otras muchas posibilidades en otros muchos temas, pero sí, tenemos todo eso frente a nosotros, así que bueno, a disfrutar el partido, a ver qué pasa y bueno, también los ingleses lo han hecho muy bien, así que bueno, imagínate que vamos a ver, tienen ahí en su centro delantero, en Kane, esto que aquí llaman y en todos lados se llama un killer, Un killer, que donde tenga la oportunidad va a coronar. Y vamos a ver a Messi, seguramente en sus últimos partidos. Los dos personajes te atrapan la atención, sí, la verdad. Dos grandes. Totalmente. Pues veremos qué pasa. Por lo pronto te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Alfredo. Disfruta lo que estás viendo en primera fila allá en España. Así lo haré. Un abrazo grandísimo. Igualmente para ti. Gracias por estar acá. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. ¿Puedo irme a la pausa con este VTR que tenemos aquí de remada masiva? Porque los noruegos, que ya no están en el Mundial, pero han causado una fascinación impresionante. Y en esta semana hemos visto muchísimas imágenes de los personajes de Noruega. Noruega recibió a su selección de una manera impresionante, como hemos dicho. Déjeme ir a la pausa y dejamos esta otra estampa de este Mundial 2026 que está ya en su recta final.